Rusia y Ucrania siguen dando titulares. Ahora nos preguntamos por qué, según Rusia, Europa impide la paz en Ucrania. Les contamos a la vuelta. Rusia acusó a Europa de impedir los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania. Ha dejado claro que si el bloque busca una guerra, Moscú está listo para ella. Además, estableció que cualquier plan de paz para el conflicto ucraniano debe considerar las realidades sobre el terreno. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que si Europa quiere una guerra, Moscú está totalmente preparado. Además, denunció que el bloque comunitario no tiene una agenda pacífica respecto al conflicto en Ucrania. No tenemos la intención de entrar en guerra con Europa. Ya lo he dicho 100 veces. Pero si Europa de repente quiere declararnos una guerra y lo hace, estamos preparados ahora mismo. No cabe duda, con Ucrania estamos actuando con precisión, con cuidado. Pero si Europa de repente quiere iniciar su guerra y la inicia, podría surgir rápidamente una situación en la que no tendremos con quién negociar. El mandatario ruso indicó que los europeos no participan en las negociaciones de paz para poner fin al conflicto ucraniano porque han confundido sus deseos con lo real y viven en ilusiones. Ellos están al lado de la guerra, incluso quieren modificar las propuestas de Trump y solo tienen un objetivo: bloquear totalmente el proceso de paz, plantear exigencias absolutamente inaceptables para Rusia y luego culpan a Rusia de descarrilar este proceso de paz. Lo vemos claramente. Por lo tanto, si quieren volver a la realidad basada en la situación actual sobre el terreno, como dicen en estos casos, por favor, lo permitimos. Por su parte, el presidente ucraniano quiere el fin de las hostilidades y no solo un alto el fuego temporal. Lo afirmó durante su visita en Irlanda. Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a la guerra de una forma u otra. Y nuestra tarea, y estoy seguro de que es una tarea común para todos nosotros en Europa, es realmente poner fin a la guerra. No solo lograr una pausa, se necesita una paz digna. Este martes, el presidente ruso recibió en el Kremlin al enviado especial estadounidense Steve Witkoff, acompañado de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, para tratar el plan de paz de Washington. Se trata de una propuesta de 19 puntos que, según Kiev, ignora el estatus territorial y las garantías de seguridad para Ucrania. Rusia deja claro que si la Unión Europea quiere guerra, ellos están listos. Tadeo Ezequiel Castiglioni es nuestro analista invitado para el tema. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado Jaime. Como siempre, un enorme honor compartir contigo. Bueno, ya lo escuchamos, no cabe duda lo que dice Moscú. Dice que está listo para una guerra con Europa si así fuera necesario. ¿Llegarán tan lejos los europeos? Tadeo, ¿hay condiciones objetivas para esto desde lo político, pero también desde lo logístico? ¿Lo podemos analizar? ¿Lo permitirá acaso Donald Trump? Son preguntas muy necesarias, querido Jaime, porque tienen que ver mucho con el contexto de las últimas horas de lo que ha estado sucediendo. Más allá, al margen de las negociaciones en Moscú, en las últimas horas hemos visto sabotaje en contra de barcos petroleros que comercian en Rusia, 3 barcos hundidos, 2 en la costa de Turquía, 1 sobre la costa de Senegal. Vemos una denuncia que hizo el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia respecto a un cambio de la política de Francia que permite la creación de organizaciones de mercenarios. Entonces Francia, ya que no puede por las vías legales enviar tropas francesas o de la OTAN a Ucrania, ahora habilita la contratación de sus mismas tropas en organizaciones paralelas para combatir en Ucrania. Y esto se ha visto también en medio de toda esta euforia y paranoia de parte de los europeos respecto al fantasma ruso, respecto a la amenaza rusa, lo cual la última semana ha sido más que fundamental en los medios de comunicación europeos. Estamos delante de un escenario en los cuales se sigue, la Unión Europea, la OTAN siguen
utilizando a Ucrania y siguen provocando este conflicto aún más. Las condiciones, hemos visto cómo la OTAN ha estado evolucionando en los últimos tiempos, cómo ha acelerado todos los planes de cambiar su principal base militar de Alemania hacia Rumania, corriendo la frontera cada vez más al este, hacia las fronteras con Moldavia, con Transnistria, en las regiones al sur de Ucrania, en Odessa. Entonces vemos que hay una clara reposicionamiento, lo mismo en los países bálticos, en Polonia, de agresión en contra de Rusia, y esa política es continua por parte de la OTAN. Por ende, los países europeos se están preparando para algo. En medio de esta irracionalidad, Donald Trump, que ha dejado por afuera de las negociaciones a los europeos que mantienen una postura beligerante, esto provoca que Europa siga su propia jugada sin intervención de Estados Unidos, y lógicamente todo esto conlleva un escenario totalmente, vamos a decirlo, irracional, y que por eso las advertencias de Moscú han sido más que contundentes. Si quieren la guerra, Rusia está preparado, pero Rusia a la misma vez sigue apostando por la paz, y eso lo ha demostrado, bueno, en todo este tiempo, con cuántas mesas de negociaciones se han abierto, y también se ha demostrado quiénes siguen saboteando de manera constante las negociaciones y la resolución del conflicto ucraniano. Putin acusa a los 27 de impedir los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania. ¿Es Ucrania la punta de lanza de Europa? ¿Qué beneficios le reporta esta guerra entre Rusia y Ucrania, a los miembros de la Unión Europea? Bien, desde el inicio del conflicto, primeramente que nada, desde una perspectiva económica, hemos visto cómo la industria militar europea, que estaba muerta, ya lo dijo Macron en su tiempo, estaba la OTAN en una etapa terminal, en un estado vegetativo, y esto ha logrado resucitar. La industria militar, principalmente francesa y alemana, se han visto muy beneficiadas de este conflicto, de esta guerra, con la venta de armamento de manera continua, con los jugosos contratos ucranianos, y eso por una parte, vamos a decirlo, desde una perspectiva económica, pero por el otro lado, desde los derechos civiles, hemos visto en estos últimos 3 años cómo se ha desatado una persecución ideológica en Europa en contra de toda voz disonante, incluso con la cancelación de elecciones en las cuales los resultados le fueron adversos, como hicieron en Rumania, o con manipulación electoral como en Moldavia. Estamos hablando de un totalitarismo total, justificado bajo este fantasma ruso, con estas supuestas amenazas que representan Rusia. Entonces hemos visto cómo se han beneficiado a costa del conflicto ucraniano, sin tocar también los casos de corrupción galopante que ahora salpican al gobierno ucraniano, en los cuales también hay importantes desvíos de fondos que benefician a muchos líderes europeos, debido a la falta de control en el envío de los miles de millones de euros que se han destinado a esta causa ucraniana. Por ende, desde toda perspectiva, Europa lo único que está haciendo es jugar a su propio beneficio, pero no está comprendiendo la peligrosidad de sus actos y la irracionalidad de los mismos, y las consecuencias que pueden tener en caso de cruzar el Rubicón, vamos a decirlo, de cruzar las líneas rojas que se han puesto desde Moscú. Y por eso vale recalcar siempre las advertencias severas de Rusia: no se deben subestimar y se deben tomar tal como se han expresado, porque marcan una realidad que no se puede subestimar ni ignorar, que es lo que sigue pidiendo Rusia desde el año 2007 con aquel discurso de Vladimir Putin en Múnich, que es que debe garantizarse la seguridad para Rusia, por ende la seguridad para Europa de esta manera. Un minuto extra, Tadeo. Se dice que el plan de paz de Donald Trump beneficia a Rusia y lo cuestiona Ucrania. También lo cuestiona Europa. ¿Qué crees tú? Es muy interesante porque en realidad hasta Europa presentó otro plan de paz. No quieren la paz. Creo que hay un claro contexto, y se ha dado en estas horas en las negociaciones en Moscú, en donde hay avances hacia la paz, hay avances en las negociaciones. Van a llevar mucho más tiempo del que por ahí desea Donald Trump, pero se tiene que comprender la raíz del conflicto para una resolución perpetua y duradera. Europa no está interesado, y el régimen ucraniano se sostiene a base de la guerra, porque si hubiera paz, Zelensky no sería presidente. Muchas gracias por el análisis, Tadeo. Hasta la próxima. Como siempre, la invitación siempre aquí en El Porqué de las Noticias, para volvernos a encontrar con temas de la actualidad mundial, de la geopolítica.